Las movilizaciones, paros y bloqueos que ha venido realizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa y algunas leyes secundarias no han logrado despertar la conciencia de los mexicanos por la sencilla razón de que a la sociedad el gobierno de México les ha dado a conocer pedazos de una reforma educativa mutilada, la cual es en los hechos una reforma laboral que tiene el objetivo precisamente de iniciar con el sector educativo, porque venciendo a los maestros mexicanos se dosifica al pueblo de México. Lo que el gobierno mexicano y los medios de comunicación de este país esconden es que una vez que la ley del palo y el garrote doblegue a los maestros de México, se despida a los maestros que se negaron a presentar la evaluación y se meta a la cárcel a los dirigentes opositores a la reforma educativo-laboral, de inmediato esta reforma habrá de ampliarse a empresas públicas como privadas, en donde los trabajadores serán evaluados para saber si son aptos para el empleo que han venido desempeñando en años. De no serlo, serán despedidos sin ningún beneficio laboral, porque con esta reforma se acabaron los privilegios laborales y las jubilaciones. Eso es lo que ocultan los que están al frente del gobierno. El gobierno de México sabe que el primer obstáculo que tiene que vencer para que la reforma educativa laboral sea exitosa es precisamente doblegando a los maestros de México, y de ahí que se tome la decisión de detener, encarcelar e inmovilizar a la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales, principal adversaria del presidente Enrique Peña Nieto y otros priistas destacados y opositora a la reforma educativa. Hoy Elba Ester está en la cárcel enferma y era la única dirigente, con todos sus errores y vicios, que defendía a los maestros de México. Los mexicanos más pobres deben saber que con esta reforma educativa sus hijos ya no tendrán libros de textos gratuitos ni uniformes escolares en sus escuelas. Serán los padres de familia los que paguen los recibos de agua y luz de sus instituciones. Esto lo han venido haciendo desde hace algunos años atrás. Si ahora muchos se quejan de las cuotas voluntarias, cuando se llegue a la privatización de la educación, entonces empezarán a poner el grito en el cielo y darán la razón a los maestros que hoy están defendiendo un derecho que se han ganado con los años. Es cierto que al interior del magisterio de este país hay maestros que han incursionado en la política y que son diputados locales, diputados federales, senadores, y por qué no decirlo, funcionarios de gobierno que tienen hasta 5 plazas de maestros y a todos sus familiares cobrando en el magisterio amparados en el poder que ostentan. Es cierto también que algunos líderes sindicales han sucumbido a los fajos de dinero que el gobierno les ha dado para que no se opongan a la reforma educativa y vayan de la mano. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no está defendiendo a sus agremiados, los puso en bandeja de plata para que cuando el gobierno de México decida que los maestros se van, se vayan, sin importar que hayan pasado el examen de evaluación. No olvidemos el grado de corrupción que hay en México, en donde todo puede pasar. El gobierno de México, a través de los medios de comunicación, desplegaron una campaña mediática para criminalizar a los maestros que están defendiendo su fuente de trabajo. Maestros que al ejercer su trabajo lo hacen en condiciones de pobreza extrema, dando clases bajo la sombra de un árbol, una techumbre de palos de palma de coco con láminas de cartón, con piso de tierra y sin mobiliario, arriesgando su vida en estos tiempos violentos para que los niños y jóvenes de este país reciban clases como se lo merecen. Si en lugar de fomentar y autorizar una reforma educativo-laboral, se hubiera otorgado un mayor presupuesto para que se construyeran de inmediato instalaciones dignas a escuelas que no la tienen y la necesitan con urgencia para que los niños y jóvenes a los que muchos políticos llaman el futuro de México reciban clases como Dios manda, otra cosa sería. Si en lugar de aplicar la ley de gas lacrimógeno, del tolete, las piedras, se hubiera dado de baja a políticos que cobran no solo como diputados locales, federales, senadores o funcionarios, sino que además tienen sueldos exorbitantes como jefes de sectores, supervisores, directores o maestros, pero que además tienen a sus amigos, compadres, sus hijos y todos sus recomendados cobrando en la nómina del magisterio mexicano. Si se quería poner orden, ¿por qué no empezar por dar de bajas a los recomendados de los políticos y a los políticos mismos que cobran como maestros? Los mexicanos
Los mexicanos que tienen una posición económica solvente no tienen a sus hijos en las escuelas privadas porque consideran que los maestros de la educación pública siempre están en paros, pero no saben lo que los maestros viven diariamente para llegar a la comunidad más apartada del centro de la ciudad y lo que sufren ante las carencias del más mínimo material. Y los mexicanos que menos tienen se quejan de que los maestros les piden al inicio del año escolar una cuota voluntaria para compra de material. Son dos extremos de la moneda y en medio de ello está el gobierno mexicano con su enorme corrupción que a base de gases lacrimógenos y policías pretenden hacer valer una reforma que les va a pegar a todos. Hoy el gobierno de México violenta en todas sus formas los derechos fundamentales de los maestros opositores a la reforma educativa. Y no hay una voz en este país que se levante a defenderlos. Los políticos están mudos, sometidos por el gobierno, y los líderes sindicales ni se diga. Ojalá que cuando despierten los integrantes del CENTE y el pueblo de México no vaya a ser demasiado tarde. El tiempo nos dirá quién tiene la razón. Veremos qué pasa. Soy Gaby Carmona Astudillo. Hasta la próxima.